A ver. Muy bien. Nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos el día de hoy llevando a cabo la clase número 3 de nuestro curso de matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema elementos de la recta como lugar geométrico. Prácticamente este es el último tema para que puedas realizar tu actividad integradora número 1. Entonces es importante prestar atención para poderlo elaborar pues de la forma más efectiva. Muy bien, ya está la grabación y en caso de que se pierda la pantalla o algo, me avisan por favor. Bien, vamos a comenzar. Anteriormente ya habíamos analizado lo que viene siendo la línea recta. Decíamos que la línea recta es un conjunto de puntos que se extiende por el infinito. Cuando hablamos de líneas rectas, podemos imaginarnos líneas horizontales, líneas completamente verticales y líneas, por ejemplo, que están inclinadas, que están en diagonal. Y entonces, ¿qué pasa con estas líneas que están en diagonal? Imagínese que usted está manejando por la carretera y entonces en esa carretera, pues a lo mejor vemos que hay una inclinación muy pronunciada. Entonces ahí estaríamos hablando de una línea recta, pero es muy común que escuchemos el término de pendiente, y es que el término de pendiente precisamente se relaciona con qué tan inclinado puede estar una línea recta. Y entonces, matemáticamente hablando, nosotros podemos calcular la pendiente de dos maneras. Una como razón de cambio y otra más la podemos calcular como un ángulo de inclinación. ¿Qué es como razón de cambio? Siempre que en matemáticas ustedes escuchen el término razón, razón matemática se refiere a una división o una fracción. Por eso, precisamente aquí, en la fórmula que estamos viendo, esta fórmula es la fórmula de la pendiente como razón de cambio. ¿Y a qué se refiere como razón de cambio? Que hay una transición o un desplazamiento en el eje y ese desplazamiento también nos afecta en el eje X. Por eso nos dice, desde el punto 2 en Y, le vas a calcular la diferencia del punto 1. Lo que valga aquí, vamos a suponer que tienes un 5 y vamos a suponer que tu punto 2 en Y, tu punto 1, perdón, en Y es el 3. Nos dice que es una diferencia. La diferencia se asocia con la resta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a restar? Restar coordenadas. 5 menos 3, por ejemplo. Y esto hace referencia también a los mismos dos puntos, pero a la coordenada en X. Le restas entonces el valor X2 y le quitas el X1. Suponiendo que X2 estuviera en la coordenada 4 y la X1 estuviera en la coordenada 1, lo que haces es simplemente restarlos. Entonces, reitero, la pendiente como razón de cambio se refiere a que calculamos esa inclinación de la línea recta, pero lo dejamos expresado como una fracción que resulta de la diferencia de Y entre X. A eso se refiere la pendiente como razón de cambio. Y entonces, imagínese que tenemos una línea recta. Esta línea recta en particular nos dice que pasa por dos coordenadas. Recuerden que para trazar una línea recta es suficiente con que tengamos dos de las coordenadas. Esas coordenadas nos marcan un segmento de recta que se extiende por el infinito. Y entonces tenemos la coordenada A está en menos 2,4 y la coordenada B está en 3,-7. El cálculo de la pendiente como razón de cambio se lleva a cabo por esta fórmula. Cuando formulamos, habíamos mencionado que lo que hacemos es sustituir. ¿Qué sustituimos? Variables. Las variables son letras. Cada letra
cambia por valores numéricos. Los valores numéricos, ¿de dónde los sacamos? De cada coordenada. Y recordemos que cada coordenada también se conoce con el nombre de par ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque tiene un valor en X y un valor en Y. Dicho esto, la primer coordenada decimos que es X1, Y1. Y la segunda coordenada es X2, Y2. Ahora sí, sabiendo esta información, nosotros podemos retomar la fórmula. La pendiente es igual al incremento que hay en Y entre el incremento que hay en X. Como es un incremento, lo calculamos por una diferencia o una resta. Esto de aquí. Nos dice aquí, al valor de Y2 le vamos a quitar Y1. Observamos, jóvenes, nuestras coordenadas. Este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2. Dicho esto, ¿cuál vendría siendo nuestro valor? Y2. Menos 7. Muy bien, perfecto. En el punto 2, en la posición Y, tenemos al valor de menos 7. Lo colocamos aquí. Excelente. Nos dice la fórmula que tenemos que tener el signo de menos. Ese lo vamos a traspasar exactamente igual, el signo de menos. Viene de la fórmula. Y luego nos dice que vamos a tomar el valor de Y1. Aquí está la fórmula, Y1. ¿Cuánto vale en nuestras coordenadas Y1? 4. 4. Excelente, 4. Lo tomamos de aquí y lo metemos en la fórmula. Menos 4. Y continuamos con la fórmula. Es una división, aquí está la línea naranja que indica la división. Y nos pide ahora el valor de X2, la coordenada X2. ¿Cuánto vale en nuestras coordenadas X2? 3. 3. Muy bien, lo sacamos de aquí. X2 vale 3. Y lo ponemos en la fórmula. No se ve, déjenme le cambio el color de pluma. La fórmula nos dice que debe de llevar el signo de menos. Traspasamos el signo de menos y nos pide el valor de X1. ¿Cuánto valen nuestras coordenadas? X1. Menos 2. Muy bien. X1 lo tomamos de aquí y lo ponemos acá. Corresponde a menos 2. Y recordemos que también mencionábamos que no es posible tener dos signos de menos pegados. Por ello, colocamos un paréntesis que va a separar este doble signo y nos marca a su vez una multiplicación. Entonces decimos que la pendiente es igual a la razón de cambio que hay entre Y y X. Y comenzamos a hacer operaciones. Primero, esto que está arriba. Menos 7 y menos 4, ¿cuánto es? Menos 11. Perfecto. Arriba de la línea de la división. Ahora, abajo, primero tenemos que deshacernos del doble signo. Entonces decimos menos por menos. Más. Excelente. Bajamos el mismo 3 y el mismo 2. Podemos continuarlo aquí. El menos 11 pasa igualito. Ponemos la línea de la fracción o de la división y sumamos 3 más 2. 5. Excelente, 5. Y entonces la pendiente se representa con la letra M.
La pendiente de una línea recta que pasa por el punto menos 2,4 y 3,-7 es menos 11 quintos. Esta es una pendiente negativa. Las pendientes, cuando las analizamos gráficamente, todas las pendientes negativas tienen una orientación que va de izquierda a derecha. Las pendientes positivas van de derecha a izquierda. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Recuerden que desde siempre, cuando vemos puntos en el plano cartesiano, lo que hacemos es trazarlos, perdón. Estos puntos vamos a trazarlos en nuestro plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano y vamos a marcar estos puntos ahí. Menos 2,4 y 3,-7. Coordenada A y coordenada B. Ahí está. Siempre que trazamos puntos en el plano cartesiano, habíamos mencionado que partimos del origen. El origen se encuentra exactamente en el centro de nuestro plano. Marcamos nuestro origen. Ahí está. Y empezamos a desplazar. El eje X es el que está en horizontal, el eje Y es el que está en vertical. Dicho esto, ¿hacia dónde vamos a desplazar el punto naranja? Arriba, abajo, derecha o izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cuántos lugares se va? 2 2 es lugares hacia la menos 2, sí. izquierda. Muy bien. 2 lugares a la izquierda para llegar al menos 2. 1, 2. Ahí está. Perfecto. Ese es nuestro valor en X, nuestro desplazamiento en X para la primer coordenada. Y luego, una vez que llegué a la izquierda, ¿hacia dónde nos desplazamos? ¿Arriba o abajo? Para trazar el Hacia punto arriba. menos 2, 4. ¿Cuántas unidades? 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Perfecto. 4 unidades y llegamos arriba y entonces tenemos ya completita nuestra coordenada A. Vamos con la segunda coordenada, la coordenada B. La coordenada B, por su parte, está en 3,-7. Siempre partimos del origen para empezar los desplazamientos. Vamos a trazar esto de aquí y empezamos. Primero el desplazamiento sobre el eje X. ¿Hacia dónde vamos? ¿Derecha, izquierda, arriba o abajo? Derecha. ¿Cuántos lugares? 3. Muy bien. 1, 2, 3 lugares a la derecha. Y luego, una vez que llegué a la derecha, ¿hacia dónde nos desplazamos? Hacia abajo. ¿Cuántos lugares 7. son? 7. 7. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Ok. Ya tenemos las coordenadas que delimitan el punto B. Ya tenemos el punto B en el plano, perdón. Y ahora sí, una vez hecho esto, no solamente trazamos los puntos, sino que además tenemos que marcarlos en nuestro plano cartesiano. La línea recta que dibujemos debe de pasar tanto por A como por B. Ahí no le atino muy bien.
Hay una ligera diferencia, pero debe ser muy, muy ligerita. Ok, ahí está. Más o menos la línea pasa por ahí. Por estas coordenadas. Y entonces ya tenemos nuestra línea recta. Decimos que esta línea recta tiene una pendiente m de -11/5. Y es lo que les decía. Este tipo de líneas rectas, si las apreciamos, siempre van a tener un ángulo de inclinación, comenzando siempre a medir desde la letra X, que va desde 0 y supera a los 90 grados. Perdón, sí, 90 grados. Tiene que ser mayor a los 90 grados. Observamos y tiene este tipo de orientación. ¿Por qué? Porque es negativa. Todas las líneas rectas que ustedes observen con este tipo de inclinación, no importa por dónde pasen, siempre que estén de esta manera inclinadas, son rectas que deben de tener una pendiente negativa. Pero ¿qué es lo que pasa si la línea recta está al revés? ¿Cómo que al revés? Si la observáramos de esta manera, independientemente por donde pasen, ahí la dibujé mal, son líneas rectas que tienen pendientes positivas. Entonces, cuando realicemos un problema, siempre que veamos este tipo de inclinación, de izquierda a derecha, como quien dice, vamos a tener una pendiente negativa. Y ahorita vamos a ver qué más pasa con este tipo de líneas rectas. Cuando calculamos la pendiente, les decía que tenemos dos opciones. El cálculo de la pendiente como razón de cambio, que es lo que acabamos de hacer aquí, y también tenemos el cálculo de la pendiente como un ángulo de inclinación, en cuyo caso tendríamos que utilizar fórmulas para calcular el ángulo de inclinación. Y aquí nos dice, para calcular el ángulo de inclinación de una recta, cuando la pendiente es positiva o mayor o igual que 0, se utiliza la función tangente inversa. Tangente inversa de la pendiente m. Y eso es equivalente al ángulo de inclinación. Ojo, aquí nos dice que cuando la pendiente es mayor que 0. En nuestro caso nos dio un valor negativo, por lo tanto es menor que 0. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar otras fórmulas para calcular el ángulo de inclinación. Los ángulos no se miden en números naturales como los que acabamos de ver. Los ángulos se miden por lo regular en grados. Pudiera ser 45 grados, pudiera ser 90 grados, pudiera ser 180 grados, etcétera. Pero siempre que medimos los ángulos, vamos a encontrar que tienen la notación este circulito arriba, como los que vemos en el clima. El clima lo medimos en grados también, pero otro tipo de grados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tienen un circulito arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos una pendiente negativa? Utilizar esta fórmula y ahorita la utilizamos. Vamos primeramente a utilizar una herramienta que hemos utilizado cuando hemos estudiado en la primaria y es el transportador. Aquí busqué uno en imagen, aquí está, y lo voy a colocar acá. ¿Cómo se utiliza el transportador? Quiero que observen este dibujito del transportador. El transportador tiene algunos elementos que nos van a ayudar a calcular los ángulos. Primero, aquí en el centro tiene como una especie de cruz. Esta especie de cruz es donde nosotros la vamos a colocar aquí en el origen del plano cartesiano. También nos va a ayudar mucho el identificar el inicio del transportador.
Aquí al iniciar a medir el ángulo tenemos 0 grados. De igual manera, nos puede ayudar el término del transportador. Aquí mismo, esta línea. Al término del transportador tenemos 180 grados. Otro punto importante, el punto central. Aquí tenemos 90 grados del transportador. Esos elementos nos van a ayudar muchísimo a la hora que queremos utilizar esta herramienta. Y entonces comenzamos a utilizarlo. Lo primero, la crucita que habíamos marcado debe de coincidir con el centro de tu plano cartesiano. ¿Por qué? Porque los ángulos los vamos a comenzar a medir desde el eje X. Donde inicia el eje X, recordemos que viene siendo esta línea negra en horizontal, vamos a comenzar a medir de aquí hasta donde topa con la línea azul. Dicho esto, lo mejor que puedas colocar siempre tu transportador para que te ayude a tomar la medida correcta. De igual manera, el inicio de tu transportador debe de coincidir con esta línea de aquí, la línea extendida. Lo mejor que la podamos hacer coincidir, que esté centrado, y comenzamos a medir. Si lo visualizamos, si queremos calcular el ángulo de inclinación partiendo desde el eje X, empezamos aquí, 0, observamos que avanza 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, llega a 90, 100, 110. Aquí vemos que llega aproximadamente entre 115 y 116. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué? Porque está entre el 110 y entre el 120. Entonces, aproximadamente el ángulo de inclinación de nuestra línea recta, decimos que es aproximado, entonces ponemos curvitas, es 115. 115 punto y algo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Porque ya son son medidas muy exactas. Entre 115 y 116. Muy bien. Entonces, si lo medimos manualmente, perdón, vamos a llegar a este resultado, pero vamos a ver si coincide. Recordemos que aquí nos decía que para calcular el ángulo de inclinación podemos utilizar algunas fórmulas. Entre esas fórmulas nos decía que utilicemos la tangente inversa de la pendiente. Entonces, para aplicar la fórmula de la tangente inversa de la pendiente, nuevamente vamos a sustituir ahora m. Tangente inversa, la pendiente que nosotros calculamos fue 11 quintos negativo. Lo colocamos aquí y entonces finalmente podemos calcularlo con ayuda de una calculadora científica. Esta que vemos en pantalla es de las calculadoras más populares, que son, bueno, son de las calculadoras que normalmente tenemos más comúnmente en casa. Y luego, ¿qué es lo que hacemos con este tipo de calculadoras? Las calculadoras de este tipo, científicas, tienen una tecla que se llama Shift. Aquí estás viendo la tecla. Tiene como una forma circular de alguna manera, bueno, ovalada. Esta tecla de aquí. Esta tecla es la que tenemos que oprimir inicialmente. Y luego tienes teclas de las funciones trigonométricas, que son estas de aquí. Pero si te fijas, las teclas dicen sin, cos y tan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arriba de esa tecla de la que dice tan menos 1, que viene siendo la función de tangente inversa. Precisamente nosotros oprimimos primero la tecla de arriba para activar esa segunda función de la tecla.
que es la tan menos 1. Entonces, siempre en este tipo de calculadoras vas a oprimir primero Shift y luego tan para que se active la tangente inversa. Finalmente, cuando haces esto en este tipo de calculadoras, te va a poner en la pantalla tan menos 1, te va a abrir un paréntesis y ya tú vas a oprimir las teclas normales. Menos 11 dividido por 5. Y entonces ya vas a poner el menos 11 quintos, puedes cerrar el paréntesis y le das el signo de igual. Y entonces te sale el ángulo de inclinación. ¿Cuánto vale el ángulo de inclinación? ¿Alguien lo pudo calcular? Nadie trae calculadora científica. Bueno, aquí también tenemos la calculadora de la computadora. La calculadora de la computadora funciona un poquito diferente a la calculadora manual que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa con esta calculadora? También tenemos que activar la segunda función, pero en este tipo de calculadora, primero va el valor numérico y después realizamos el cálculo de la tangente inversa. Entonces vamos a abrir un paréntesis, vamos a poner 11 entre 5. Voy a aplicar el signo de más y menos para indicar que es negativo. Cierro paréntesis, es 2.2. Y a este 2.2 le voy a activar la segunda función. Si te fijas, aquí no tengo la tecla Shift, pero tengo una tecla que nos dice Second. Hay que activar esa tecla. Segunda función, aquí en trigonometría, segunda función, y se cambió el tan por tan menos 1, que es la tangente inversa. Oprimimos la tangente inversa y aquí nos da menos 65.5. Ahí les va. Aproximadamente igual a menos 65.5. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué nos decía el texto anterior? Algunas calculadoras científicas no incluyen el valor de la pendiente negativo. Por ello, para calcular el ángulo de inclinación alfa, utilizaremos el valor en positivo y posteriormente realizaremos una resta, donde a 180 grados le vamos a quitar el ángulo que nos dio en positivo. Entonces, en este tipo de calculadoras, vamos a meter el valor en positivo. Ahí está. Segunda función. Bueno, primero recuerden, el 11 quintos positivo. 11 entre 5. Cerramos paréntesis. Segunda función en trigonometría. Tangente inversa, 65.5. Lo único que hizo fue cambiarme el signo. En positivo, el ángulo teta es aproximadamente igual a 65.5. Pero nos dice, a 180 le tenemos que quitar ese ángulo que metimos en positivo para calcular el ángulo real. A 180 le vamos a quitar 65.5. A 180, ahí está, aproximadamente igual a 114. 114.44. Ahí yo quise utilizar todos los decimales, usted lo puede hacer ahora sí que redondeando, 180 menos 65.5. Ahí está, 114.5, no hay mucha variación. Entonces, aquí ya calculamos con el uso de la calculadora, válgame la redundancia, el valor del ángulo
de inclinación, que si usted se fija, es muy similar, solamente que aquí lo calculamos de manera manual con un instrumento graduado, que es el transportador. ¿Y qué más pasó con este instrumento? Pues a lo mejor hay variaciones. Al final del día estoy usando una imagen descargada de internet. No tengo la certeza de que esté completamente bien, pero el valor estuvo muy, muy cercano a los 114.5. Inclusive, si yo redondeo este 114 el último que me dio, 114.5 nos da 115, que es muy cercano al que nosotros visualizamos también. Entonces, la forma más certera es utilizar la calculadora. Sin embargo, hay ocasiones en las que puedes utilizar el transportador. Al final del día tú tienes diversidad de herramientas. ¿Qué es lo que pasa? Todas las líneas rectas que tengan esta inclinación de izquierda a derecha siempre van a valer más de 90 grados. Todas las líneas rectas que tengan una inclinación de derecha a izquierda, ahí van a tener valores de menores de 90 grados en el ángulo de inclinación. Entonces, así se va comportando los ángulos de inclinación cuando tenemos una sola recta. ¿Por qué? Porque mide desde el eje X hasta donde llega la línea recta. Hasta este momento, ¿hay dudas? No, maestra. Muy bien, perfecto. Continuamos. Aquí es donde entra un poquito también tu proyecto o tu actividad integradora. Nos piden determinar si dos líneas rectas son paralelas, son perpendiculares o son oblicuas. Y aquí tenemos varios criterios, te los voy a poner primero todos juntos. Se dice que dos líneas rectas son paralelas si las pendientes son iguales. Eso quiere decir que para verificarlo tendría que calcular la pendiente de la recta 1 y por otra parte la pendiente de la recta número 2. Si son igualitas, quiere decir que las rectas son paralelas. Nos dice, dos líneas rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. ¿Qué quiere decir? Que tengo que multiplicar las rectas. La recta 1, la pendiente de la recta 1 se multiplica por la pendiente de la recta 2. Si el resultado es -1, las rectas son perpendiculares. Y por último, se dice que dos rectas son oblicuas, ni paralelas ni perpendiculares, cuando las pendientes son diferentes de -1. Entonces, estos son los criterios algebraicamente. Este texto que te puse aquí, algebraicamente está representado aquí. Si tú al multiplicar la pendiente 1 por perdón, si al multiplicar la pendiente 1 por la pendiente 2 te da -1, quiere decir que tus rectas son perpendiculares. Si la pendiente 1 por la pendiente 2 es diferente de -1, tus rectas son oblicuas. Pero si las pendientes, sin necesidad de multiplicar, tú detectas que son iguales, tus rectas son paralelas. Entonces, vamos a trabajar cuando tenemos dos líneas rectas para verificar si dos rectas son paralelas, son perpendiculares o son oblicuas. Aquí nos dice, tenemos una línea recta R que pasa por el punto 0,-1 y una recta S que pasa por el punto 0,6 y el punto 1,9. Vamos a comprobar si las rectas son paralelas o perpendiculares. Dicho esto, recordemos que tenemos que calcular las pendientes. Siempre que veamos esto, empezamos por calcular las pendientes. Vamos a calcular la pendiente como razón de cambio de la recta R. La fórmula nos decía que calculamos el incremento de Y
entre el incremento de X. O lo que es lo mismo, a la coordenada Y2 le quitamos Y1 y lo dividimos entre X2 menos X1. Y estos valores salen del punto número 1. Ok, comenzamos la sustitución. Decimos, la pendiente R es igual a Y2. ¿Cuánto vale en nuestras coordenadas Y2? 4. 4, excelente. ¿Y cuánto vale Y1? 1. Muy bien. Para que nos sigan todos, este 4 sale de aquí y este 1 sale de aquí. 4 menos 1. Ponemos la línea de la fracción o división y decimos x2 menos x1. ¿Cuánto vale x2? Ay, 1. muy bien. Ya no quiso rayar. 1 menos x1. ¿Cuánto vale? 0. Excelente. Estos valores salieron de aquí. 1 y 0. Ahí está. Hacemos las restas. A 4 le quitamos 1. 3. Muy bien. Y a 1 le quitamos 0. 1. Se puso muy sensible el lápiz, permítanme. Ahí está. Quiere decir que la pendiente R es igual a 3 sobre 1. 3 dividido entre 1, ¿cuánto es? Pues 3. Ya tenemos la pendiente de la recta R. Vamos con la pendiente de la recta S. Misma fórmula. Incremento de Y entre incremento de X. O lo que es lo mismo, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pasamos a sustituir. Aquí tenemos las coordenadas, punto 1 y punto 2. Ok, ¿cuánto vale Y2? 9. 9. Excelente. ¿Y cuánto vale Y1? 6. Muy bien. ¿Cuánto vale X2? 1. ¿Y X1? 0. 0. Hacemos la resta. 9 menos 6, 3. 3. Hacemos la resta. 1 menos 0, 1. 3 dividido entre 1. 3. Perfecto. Y recordamos lo que nos dice la condición para que dos rectas sean paralelas. Dos rectas son paralelas si el valor de sus pendientes es el mismo. Comparamos. La pendiente de la recta R, les pregunto yo, ¿es igual a la pendiente de la recta S? Sí. Esto, muy bien. En las dos nos salió lo mismo. Entonces, concluimos. Por lo tanto, la recta R y la recta S son paralelas. Incluso le podemos agregar aquí, dado que sus pendientes son iguales. Ahí está. Si tú logras comprobar que las dos rectas son iguales, las pendientes son paralelas. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a comprobar si las pendientes son perpendiculares. Otra vez,
Comenzamos calculando la pendiente de cada recta. La primera recta pasa por estas dos coordenadas. La pendiente de la recta R, la fórmula de la pendiente es incremento de Y entre incremento de X, lo que quiere decir que calculamos una resta entre las dos letras Y. Y abajo calculamos la resta entre los dos valores de X. Según que las coordenadas. Este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2 para la recta R. Dicho esto, empezamos a sustituir. ¿Cuánto vale Y2? -1. Muy bien. La fórmula nos dice que lleva un signo de menos. ¿Cuánto vale Y1? 2. Excelente. ¿Cuánto vale X2? 4. Muy bien. Pasamos el signo de menos. ¿Cuánto vale X1? -4. Menos 4. Si hay doble signo negativo, ponemos el paréntesis. Comenzamos con la parte de arriba. -1 y -2. -1. Ah, no, 3. 3 negativo, muy bien. Multiplicamos doble signo. Menos por menos. Más. Perfecto. Aquí tenemos un 4 más 4 entonces. Sumamos 4 más 4. 8. Excelente. La pendiente 1 o la pendiente de la recta R es -3/8. Ahí está. Continuamos con la pendiente de la recta 2, la recta S. La recta debe de pasar por estas coordenadas. Mismita fórmula. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Punto 1 y punto 2. Empezamos a sustituir. ¿Cuánto vale Y2? -29. Muy bien. ¿Cuánto vale Y1? -5. Aquí otra vez nos quedó doble signo negativo. Uno de los signos viene de aquí y el otro viene del 5. Dividimos. X2, ¿cuánto vale? -3. Perfecto. Ponemos el signo de menos de la fórmula. ¿Cuánto vale X1? 6. 6. Muy bien. Y empezamos a operar. Primero nos deshacemos del doble signo. El -29 se pasa igual y decimos menos por menos. Más. Muy bien. -29 más 5. Sumamos -3 y -6. -9. Excelente. Continuamos todavía con leyes de los signos. -29 más 5. -24. Muy bien. Y pasamos el -9. Ahí está. Ok. Nos dice que para que se cumpla la condición de perpendicularidad, el producto de las dos rectas tiene que ser igual a -1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que multiplicar MR por MS. Multiplicamos la pendiente R por la pendiente S.
Si el resultado es -1, quiere decir que sí. Entonces tomamos MR vale -3/8. Empezamos la sustitución. -3/8. Y MS, por su parte, vale -24 menos 9. Ok, empezamos con los signos de arriba. Este por este. Menos por menos. Más. Muy bien. 3 por 24. Vamos a pedir ayuda aquí. 24 por... 72. Gracias. 72. Muy bien. Pasamos el operador de la división y continuamos con estos dos. Primero los signos. Positivo del 8 por negativo del 9, más por menos. Menos. 8 por 9, 81. 72. 72. 72 negativo, excelente. Decimos 72 dividido entre 72. ¿Cuánto es? -1. Ándele, muy bien. 72 entre 72 es 1. Y más entre menos es menos. Y la condición que teníamos es que la multiplicación de las dos pendientes tenía que ser -1. Ahora sí, como ya verificamos que sí, al realizar los cálculos, la multiplicación de las dos pendientes es -1, podemos concluir, dado que el producto de las pendientes es igual a -1, entonces las rectas son perpendiculares. Vamos a suponer que aquí a usted le sale, en lugar de -1, vamos a suponer que a usted le hubiera salido un -5. Aquí usted no puede garantizar que las rectas sean perpendiculares. Tampoco podría garantizar, a menos que fueran iguales, que fueran paralelas, perdón. Tendría que asegurar entonces que son oblicuas. Estas dos rectas son perpendiculares. ¿Por qué? Porque el producto de sus pendientes es igual a -1. Ahí está. Vamos con el último ejemplo de los ángulos de inclinación. Otra vez, nos dan dos líneas rectas, sea la recta R una recta que pasa por -4,2 y 4, -1, y S una recta que pasa por 6 menos 5 y -3 menos 29, calcula el ángulo de inclinación. En esta ocasión, no nos piden demostrar paralelismo, no nos piden demostrar perpendicularidad, ni tampoco si son oblicuas. Nos piden calcular el ángulo de inclinación. ¿Cómo vamos a calcular el ángulo de inclinación? Con la fórmula que tenemos aquí. La tangente del ángulo va a ser igual a la razón de cambio 2
menos la razón de cambio 1 dividido por 1 más el producto de las razones de cambio. Ahorita lo hacemos despacito. Vamos a ver. Creo que es la misma. Sí, si se fijan, perdón, les dejé las mismas coordenadas para que sea un poquito más fácil realizar el ejercicio. Aquí están los que acabamos de hacer. Debe de coincidir. Ahorita lo hago más evidente. Esto es lo que hicimos. Ahí están las coordenadas. Menos 4,2 y 4,1. 6 menos 5 y menos 3,29. Ahí están. Son exactamente las mismas coordenadas que les puse, con la finalidad de hacer un poquito más sencillo nuestro trabajo. Ahí está. Ya comprobamos que son las mismas coordenadas. Entonces, vamos a calcular ahora el ángulo de inclinación que existe entre estas dos líneas rectas. Para calcular ese ángulo de inclinación, vamos a utilizar la fórmula tangente del ángulo es igual a la pendiente de la recta 2. Recordemos, R es nuestra recta 1 y S es nuestra recta 2. Entonces vamos a calcular la pendiente S menos la pendiente de la recta 1, que es la pendiente de R, entre 1 más la multiplicación de las dos pendientes. MS que multiplica a la pendiente R. Empezamos a sustituir. La pendiente S ya la teníamos en la diapositiva anterior, ya la calculamos. ¿Cuánto vale? Menos Menos, 24 menos 9. excelente. Menos 24 entre menos 9. Otra vez se puso sensible esta cosa. Ah, ahí está. No quiere borrar. Bueno. Tangente de alfa es igual a menos 24 entre menos 9. Para la pendiente S, el símbolo de menos va en medio y restamos la pendiente R, que también ya habíamos calculado. ¿Cuál es? Menos 3/8. Muy bien. Menos 3/8. Ahí está. Entre 1 más el producto de las dos pendientes. ¿Qué nos había dicho acá cuál era el producto de las dos pendientes? Ahí está. Menos 1. Menos 1. Perfecto. Y ahora sí, comenzamos a trabajar. Decimos menos entre menos. Más. Más. 24 novenos. Decimos menos por menos. Más. 3/8. Continuamos con la parte de abajo, el denominador. Primero los signos. Más por menos, Menos. menos. Y pasamos igualito el 1.
Ahorita no voy a hacer todavía la suma de fracciones. ¿Por qué no? Quiero que vean esto. 1 menos 1. ¿Cuánto es? Si a 1 le quitamos 1, se vuelve 0. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Ahí voy, déjenme tomo tantita agua. Si recordamos el concepto de fracción, la fracción viene de repartir. Viene de dividir y dividir es repartir. Entonces, cuando a mí me dicen divide entre 5 personas, yo puedo repartirle a 5 personas. Si me dicen divide entre una persona, yo le tengo que repartir a una sola persona. Y así casi para cualquier número, pero ¿qué pasa cuando me dicen divide entre 0 personas? Pierde sentido. Por lo mismo, cuando usted trata de meter en la calculadora cualquier número, cualquiera, dividido entre 0, la calculadora le dice, no se puede dividir entre 0. Pierde sentido por completo la operación. Aquí, cualquier número que me salga arriba, no importa. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo tengo un 0. Y si se fija, en este caso en particular, le puse una nota. Si todo lo que está abajo, 1 más la multiplicación de M2 por M1 es igual a 0, entonces automáticamente vamos a asumir que el ángulo de inclinación entre las rectas es de 90 grados. Porque el valor de 90 grados se considera matemáticamente indefinido. De manera que las rectas serían perpendiculares entre sí. Entonces, siempre que usted vea un 0 abajo, independientemente de lo que haya arriba, usted ya va a tener garantizado que las rectas son perpendiculares y entonces el ángulo de inclinación entre ellas es de 90 grados. En caso de que fuera otro número diferente de 0 abajo, entonces hay que terminar la operación. Pero en este caso no es necesario. Vamos a realizar la operación simplemente para que vean cómo sumamos fracciones, pero la realidad es que desde aquí nosotros ya sabemos que las rectas son perpendiculares entre sí y sabemos que el ángulo de inclinación entre ellas es de 90 grados. Ahorita explico un poquito más de ello. Hay un método que se dice que es el método mariposa. El método mariposa nos sirve para sumar fracciones o restarlas cuando tienen el mismo denominador, perdón, diferente denominador. El método mariposa. Aquí lo que nos interesa sumar es esta parte de aquí. 24 novenos más 3 octavos. Tenemos que sumarlo. Ok, ¿cómo funciona el método mariposa? Hace multiplicación cruzada. El de arriba lo multiplica por el de abajo. Decimos 24 por 8, ¿cuánto es? 192. Gracias, 192. El signo de en medio lo pasa igualito. Y luego multiplica las dos esquinas restantes. Dice 3 por 9, 27. 27. Y finalmente multiplica los denominadores.
9 por 8. 72. 72. Ahí está la mariposa. Y luego ya empieza a sumar. 192 más 27, 219. 219. Y pasamos el mismo denominador, que es 72. Este es el resultado de la suma que teníamos pendiente. Ojo, en este problema en particular no era importante esa suma, pero lo que sí es importante es saber cómo sumar fracciones. 219 sobre 72. Ahí está la fracción. ¿Qué pasaría si tuviéramos una división de fracciones? Vamos a suponer que abajo no tenemos un 0. Vamos a suponer que abajo ya me dio arriba el 219 sobre 72. Y vamos a suponer que abajo tengo una fracción como, solamente por decir un número, 5 cuartos. Aquí tienes que hacer una división de fracciones. ¿Cómo se procede con la división de fracciones? Vas a multiplicar estos dos. Esquina por esquina o el de arriba por el de arriba, como lo quieras ver. Multiplicas 219 por 4. Pones la línea en medio y luego multiplicas estos dos, medios por medios. 72 por 5. ¿Cuánto es 219 por 4? 876. Muy bien. ¿Y 72 por 5? 360. 360. Ok. Muy bien. Así se hace una división de fracciones. Ojo, este caso no aplica a tu ejemplo. Es únicamente para que sepas el procedimiento de dividir fracciones. El método mariposa se usa para suma y resta de fracción. Y luego, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a suponer que aquí el producto de las pendientes es diferente de un número entero. Vamos a suponer que M1 por M2 fuera, no sé, por ejemplo, 5 cuartos. En la parte de abajo te quedaría algo así, 1 más 5 cuartos. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos un entero sumado a 5, a un número fraccionario? Hay diferentes formas. Una de ellas, que a mí se me hace más fácil, es transformar este entero en cuartos. Imagínese que yo tengo un pastel. Ese es mi entero, pero lo quiero representar en cuartos. ¿Cuántos cuartos debe de haber? 4. Perfecto. Entonces, un entero es lo mismo que 4 cuartos. Esto es lo mismo. Dicho esto, usted puede utilizar el método mariposa, que le va a funcionar, sí, pero que le va a dar un resultado más grande o más complejo, que va a tener que simplificar. Aquí la forma más sencilla es, si usted detecta que tiene iguales denominadores, la forma más sencilla es simplemente sumar. 5 más 4, 9. muy bien. Y el 4 se pasa igualito. ¿Por qué? Aquí usted tiene 4 cuartos. 1, 2, 3, 4. Pero le quiere agregar otros 5 cuartos. Aquí tiene
4 cuartos más. 1, 2, 3, 4. Pero le faltó 1 para agregarle. Aquí está. Aquí usted tiene 5 cuartos. Aquí usted tiene 4 cuartos. Si cuenta los que están coloreados, ¿cuántos cuartos tiene en total? 9. 9. Entonces esto es lo mismo que esto. Entonces, cuando usted tenga un número 1 o algún número entero sumado a algún número fraccionario, conviértalo en esto, en pastelitos, y represéntelo en una fracción donde el número de arriba es igualito al de abajo. Así de simple. Y eso le va a ayudar a resolver más rápido su fracción. Obviamente, pues estas son opciones para resolverlo. ¿Dudas hasta este momento? No, maestra. Muy bien. Vamos a calcular, vamos a utilizar lo que acabamos de ver para calcular esto, el ángulo de inclinación de una recta, de dos rectas que se cruzan entre sí. Aquí sí vamos a tener que calcular las pendientes. Tenemos la pendiente R, es 4 séptimos. Perdón, ya no tenemos que calcularlas, disculpen. Y tenemos la pendiente 2, la pendiente S, que es 7 quintos. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que la tangente del ángulo alfa es igual a la pendiente 2, ms, menos la pendiente 1, mr, entre 1 más la multiplicación de las pendientes, ms que multiplica a mr. Tangente del ángulo alfa, entonces es igual. Hacemos la sustitución. ¿Cuánto vale la pendiente S? 7 quintos. Muy bien. 7 quintos. La pendiente R, 4 séptimos. muy bien. Ponemos esta línea grandota aquí abajo. Ponemos el 1, el símbolo de suma. Y otra vez sustituimos. ¿Cuánto vale MS 7 quintos. y MR? 4 séptimos. Excelente. Ahí se representa la multiplicación. Empezamos con el método mariposa. Multiplicamos esquinas. 7 por 7. 49. Muy bien. Pasamos el signo de menos y decimos 5 por 4. 20. Muy bien. Línea grandota rosa. Y luego 5 por 7. 35. Muy bien. Ahora línea grandota naranja y trabajamos la parte de abajo, comenzando por la multiplicación. La multiplicación de fracciones se realiza de manera directa. El de arriba multiplica al de arriba y el de abajo multiplica al de abajo y se quedan igualitos. Decimos entonces 7 por 4. 28. Muy bien. Y 5 por 7. 35. 35. Perfecto. Estos dos venían en la fórmula, los paso igualitos. Continuamos. La resta de arriba, 49 menos 20. 29.
entre 35. Vamos con la parte de abajo, sumando un entero, más 28 sobre 35. Recuerden que este entero lo vamos a expresar en términos de 35. ¿Cuántas partes de 35 hay en un entero? ¿En cuántas partes se tendría que dividir un pastel? En 35. Perfecto. Entonces arriba 35 y abajo también 35 y es un entero. Eso quiere decir que simplemente sumo los números de arriba. Déjenme muevo esto. Ok. El 29 sobre 35 hasta ahorita lo dejo igualito. Solamente sumamos 28 más 35. ¿Cuánto es? 63. 63. Gracias. Y abajo dejamos el 35. Y dijimos que aplicamos la ley del sándwich. Aquí. Multiplicamos el de arriba por el de abajo. Como si fuera un taquito, lo doblamos. 29 por 35. ¿Cuánto es? 1015. 1015. Y luego medios por medios. 35 por 63. 2205. 2205. Ahí está. Ahora, aquí ya hicimos todo el relleno. Nos falta concluir para calcular el ángulo de inclinación. Utilizamos esta fórmula de abajo, esta de aquí. Alfa es igual a la tangente inversa de lo que ustedes acaban de calcular. 1015 entre 2205. Lo metemos aquí. Ahí está. Y calculamos. Recuerda que en esta calculadora primero va la división. 1015 entre 2205. Después la tecla de trigonometría, segunda función y la tangente inversa. 24.71. Aproximadamente igual a 24.71. Como es un ángulo de inclinación, le ponemos el circulito. Como es aproximado, le ponemos curvitas. Maestra, Dígame, en la calculadora de mi celular sí se puede hacer directo. ¿sí se puede hacer directo? Sí, Ah, muy no sé bien. si en la de los demás también. Sí, los celulares también tienen ahí variaciones en el cómo van funcionando. Hay algunos que sí nos permite hacerlo directo. Se parecen más a las calculadoras que le mostré ahorita en foto, ahí. Hay celulares que de plano no nos lo permiten, pero sí hay variaciones. Lo que sí es conveniente, en el examen, en los cuestionarios y exámenes, no hay restrictiva en cuanto al uso de calculadoras, pero sí es conveniente que sepamos utilizar la herramienta que vamos a utilizar. Si yo ya sé que voy a utilizar este celular, por ejemplo, me pongo a investigarlo desde antes. Si yo ya sé que voy a utilizar este otro teléfono, me pongo a investigar desde antes. Si voy a utilizar una calculadora como esta, de igual manera, me pongo a investigar desde antes. ¿Por qué? Porque hay teclas que luego le picamos y nos da un resultado muy diferente. Entonces, sí es necesario que conozcamos
lo que vamos a estar utilizando en los ejercicios y en el examen. Ahí está. Me faltó terminar la conclusión escrita, por lo tanto, el ángulo entre las rectas es aproximado a 24.71 grados. Ojo aquí. Ok. Aquí ya vimos toda la parte algebraica. Cuando decimos la parte algebraica, números y letras, sustituciones y fórmulas. Toda la parte algebraica del tema. Ya lo vimos. Vamos a tratar de revisarlo de esta manera, como hicimos esta línea recta. Vamos al ejemplo 1. Déjenme limpio esto. Vamos a ver. En el ejemplo 1 nos pedía comprobar si las rectas eran paralelas. Algebraicamente, esta es la comprobación. Pero si lo queremos comprobar también gráficamente, tomamos los puntos o las coordenadas y las dibujamos en el plano cartesiano. 0,1 y 1,4. Para la recta R. Primer punto. Ok. Centro del plano cartesiano y comenzamos los desplazamientos. Me dice que en X el valor es 0. ¿Qué implica que el valor en X sea 0? ¿Hay o no hay desplazamiento en X? No hay. No hay, definitivamente. Entonces no me desplazo en el eje X, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero en Y nos dice que el valor es 1. ¿Hacia dónde desplazamos? hacia arriba. Muy bien. Un lugar hacia arriba. Gracias. Y luego vamos con el otro punto de la recta verde. La coordenada es 1,4. Otra vez empezamos desde el origen. Voy a ponerlo de otro color. Ahí está también verde, pero en otro tono. Ok. ¿Hacia dónde desplazamos ese otro punto? Derecha, Hacia arriba. Primero a la derecha, muy bien. Un lugar a la derecha y luego hacia arriba. ¿Cuántos lugares hacia arriba? 4. 4. Muy bien. 4 lugares. 1, 2, 3, 4. ¿Ya quedó? La línea recta que tracemos, la recta R, debe de tener estas dos coordenadas. Debe de pasar por estas dos coordenadas. Y entonces empezamos a dibujar. Déjenme recorto aquí. Lo más exacta que pueda.
Bueno, no lo puedo poner exactamente por el cruce. Me está fallando. Este se parece un poquito más, pero bueno, más o menos por aquí está la recta color verde o la recta R. Más o menos ahí. Vamos con la recta de color rosa. La recta rosa debe de pasar por las coordenadas 0,6 y 1,9. Otra vez, partiendo siempre desde el origen. Primer coordenada es 0,6. ¿Hacia dónde va el desplazamiento? Se queda en el origen. Se queda en el origen y después Hacia arriba. hacia arriba. ¿Cuántos lugares? 6. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. 6 lugares. Más o menos por ahí. La otra coordenada es la coordenada 1,9. Partimos del origen. ¿Hacia dónde va este punto rosa? Derecha. ¿Cuántos lugares? 1. Uno a la derecha y después, Hacia arriba 9. muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares hacia arriba. Aproximadamente por aquí. Y la recta debe de pasar por estos dos puntos. Híjoles, me quedó muy separada, pero bueno, ni modo. Voy a tener que extender la recta verde. A ver si no la muevo. Vamos a dibujar la recta rosa. Debe de pasar por estas dos coordenadas. Ahí está más o menos. Si estas rectas se extendieran por el infinito, va a llegar un momento en el que crucen. Creo que el punto está muy, muy alejado. Por eso no lo veo aquí. Entonces no lo vamos a poder ver gráficamente. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Ahí les va. Es cierto, ya me acordé. ¿Qué pasaba con este ejemplo? Ahí voy. Ok, ¿qué pasaba con este ejemplo? Recordemos que nos pedía comprobar si las rectas eran paralelas. Hicimos la comprobación, la hicimos algebraicamente y después comprobamos nosotros que las rectas sí son paralelas. La recta R y la recta S son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que nunca van a chocar, que una está exactamente con la misma inclinación frente a otra. Estas rectas que ustedes están viendo gráficamente, estamos comprobando que son paralelas. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta, la recta R, es exactamente igual a la pendiente de la recta rosa. Entonces, son exactamente iguales, siguen exactamente la misma dirección. Cuando usted en un gráfico vea dos líneas rectas, vayan a donde vayan, una enfrente de otra con la misma inclinación, quiere decir que nunca van a chocar. Y entonces las rectas son paralelas, por eso las pendientes son las mismas. ¿Puede verlas así? Si siguen la misma inclinación exactamente igual y están una enfrente de la otra, quiere decir que son paralelas. Si las ve inclinadas para el otro lado, pero igual, hay una separación, siguen la misma dirección, nunca van a chocar, son rectas paralelas.
Entonces aquí gráficamente ya se comprueba que estas dos rectas son rectas paralelas. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa con la siguiente? ¿Qué coordenadas tenemos? Menos 4, 2, 4, 1. Uy, aquí ocupo hasta el menos 29. Vamos a ver. No tengo hasta el menos 15. Bueno, esta no la voy a poder graficar tal cual. Aquí. Vamos a ver si me sale en Excel. No me acuerdo muy bien cómo graficar dos rectas. X y Y. Mm, mm. No, no me va a salir. Necesito más coordenadas y los voy a revolver más. No es necesario. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaría en este tipo de ejercicios? Cuando tú compruebes que las rectas son perpendiculares, ¿qué quiere decir que las rectas sean perpendiculares? ¿Cómo se tendrían que ver dos rectas perpendiculares independientemente de cuáles sean? Tiene que haber entre ellas un ángulo de 90 grados, lo que quiere decir que vas a tener las rectas conformando como una especie de L. Si tú llegas a ver una letra L entre las dos rectas, entonces estarías hablando siempre de dos rectas perpendiculares. Entre ellas forman un ángulo de 90 grados. Es decir, que desde esta línea recta azul a la rosa, si lo mides con el transportador, vas a tener 90 grados. O si calculas el ángulo de inclinación con álgebra, vas a tener 90 grados. Aquí lo tienes. El transportador lo colocamos como habíamos dicho. La crucita debe de coincidir con las dos líneas rectas. Y entonces entre la línea recta y la línea rosa se forma el ángulo de 90 grados. Entonces, siempre que logres formar un ángulo de 90 grados entre dos rectas, vas a estar trabajando con rectas perpendiculares. ¿Y qué es lo que pasa con las rectas oblicuas? Bueno, aquí le voy a poner una nota. Todas las rectas perpendiculares se cruzan y forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa con las rectas oblicuas? Déjame ver. Sí, vamos a dibujar estas dos rectas. Ah, no tengo los puntos. Genial. Bueno, ¿cómo se van a ver las rectas oblicuas? Las rectas oblicuas también van a cruzarse entre sí, pero a diferencia de las rectas perpendiculares, no vas a formar la L. Van a estar o más cerradas o más abiertas, pero nunca vas a poder ver un ángulo de 90 grados. Vas a poder ver, por ejemplo, la línea recta rosa, así como está, pero entonces la línea recta azul
va a estar cruzando de esta manera. El ángulo que aparece aquí, entre ellas, puede ser mayor o puede ser menor a 90 grados, pero nunca va a ser 90 grados. En esas situaciones vas a tener rectas oblicuas. Las líneas rectas oblicuas también se cruzan, pero los ángulos son diferentes de 90 grados. Aquí tienes también dos rectas oblicuas. Aquí tienes dos rectas oblicuas, etcétera. Entonces, siempre que haya un cruce, pero el ángulo de inclinación sea mayor o menor a 90 grados, estamos hablando de rectas oblicuas. Las rectas oblicuas cruzan. Pero no forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ya tienes diferentes elementos para distinguir si una recta es paralela. Las rectas paralelas nunca se van a cruzar. Las rectas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados entre ellas. Y las rectas oblicuas se cruzan, pero el ángulo que hay entre ellas no es un ángulo de 90 grados. Dicho esto, ya tienes un elemento para tu actividad integradora. Aún si te lo pido, de manera algebraica comprobarlo, tú puedes decir, bueno, algebraicamente me salió que las rectas son paralelas, porque me dio que las pendientes son iguales, pero observo las líneas rectas y observo que no están separadas, estoy viendo que las rectas se están cruzando. Y me pregunto yo, ¿las rectas paralelas se pueden cruzar? Pues no. Entonces, tengo que analizar, ¿el cruce entre esas rectas me está dando un ángulo de 90 grados? Si el cruce es de 90 grados, pues entonces estamos hablando de rectas perpendiculares. Si el cruce no es de 90 grados, son rectas oblicuas. Y así puedes ir comprobando tú, gráficamente, si tus rectas son paralelas o son perpendiculares. Ahora sí, estos son los ejercicios de práctica algunos de los ejercicios de práctica que te van a ayudar a resolver la actividad integradora 1. ¿En qué consiste? Aquí tienes dos líneas rectas, recta naranja, recta violeta. Y nos pide, primero, identificar las coordenadas A, coordenada B, C y D. La recta 1 es la naranja, la recta 2 es la violeta. Me los vas a poner aquí, sean cuales sean tus coordenadas, simplemente rellenas. Ojo, si tú sacas mal, de alguna manera, estas coordenadas, va a ser muy difícil que saques correctamente el resto de los puntos. Por eso es importante saber distinguir cómo ubicar los puntos en el plano cartesiano. ¿Alguno de ustedes tiene duda de cómo ubicar un punto en el plano cartesiano? Muy bien. Vamos. Primero en X, después en Y. Ya que cumplimos con el apartado 1, vamos al siguiente apartado. Calcular la longitud del segmento de recta. La clase pasada estuvimos viendo cómo calcular la longitud del segmento de recta. También utilizábamos una fórmula. En esta ocasión, solamente es la longitud de la recta naranja, considerando el punto A y el punto B. La recta violeta no te la estoy pidiendo. Entonces, vas a tener que aplicar la fórmula de distancia de un segmento de recta. Déjeme ver si está aquí. La fórmula. Creo que no. Pero está en la presentación de la semana pasada. Acuérdate que aquí en tu curso debe estar la presentación. Semana 2. Vas a revisar este apartado, presentación de clase.
Y aquí está. ¿Cuál es la fórmula? Aquí la tenemos. Esta es la fórmula para la longitud del segmento de recta. Vas a aplicarla, vas a desarrollar prácticamente este procedimiento. Ok. Bien, vas a aplicar este procedimiento para poder resolver el punto número 2. Utilizas esta fórmula. Procedimiento y cálculo de la pendiente de la recta 1 y la recta 2. Prácticamente vas a hacer lo que hicimos hace rato. Hace rato ya calculamos varias pendientes. Y aquí tienes la fórmula de la pendiente desde las primeras diapositivas. Vas a aplicar esta fórmula para calcular la pendiente de la recta 1, la naranja y la violeta. 1, 2. 2 veces. Son 2 rectas. Y luego te dice, Profesora, ¿no se está viendo la ¿no se ve? pantalla? Ok, No. ahí va. Gracias, Enrique. Ok. Calculas las pendientes. Pendiente 1 y pendiente 2. Determina el producto de las pendientes. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicarlas. Lo que te haya salido aquí para la recta naranja y lo que te haya salido para la recta violeta, los multiplicas. Que prácticamente es lo que hicimos aquí. Creo que es el siguiente. Esto de aquí. Esto que hicimos en esta diapositiva es lo que tienes que hacer tú. Este tipo de procedimiento. Vas a multiplicar las 2 pendientes. Y luego, dependiendo del resultado que te haya dado aquí, tú me vas a explicar en palabras si las rectas son paralelas, perpendiculares u oblicuas. De acuerdo con el cálculo de las pendientes de la recta. De acuerdo a lo que te haya salido aquí, tú me vas a explicar cómo, así como te lo ponía yo con palabras. Aquí yo te ponía, por ejemplo, dado que el producto de las pendientes es igual a -1, las pendientes son perpendiculares. Dado que el producto de las pendientes es igual a tanto, las pendientes son oblicuas. Dado que las pendientes son iguales, las rectas son paralelas. Entonces, tú me vas a explicar con tus propias palabras cómo se clasifican esas rectas, paralelas, perpendiculares u oblicuas. ¿Dudas hasta este momento? No, maestra. Muy bien. Entonces, eso es lo que tienes que hacer para esta actividad. Punto por punto. Identificamos coordenadas, calculamos distancias, calculamos pendientes de las dos, multiplicamos esas pendientes y concluimos en palabras. Perfecto. Ahora, el tiempo para realizar esta actividad finaliza el domingo de esta semana. El domingo de esta semana, concluimos con esta actividad. ¿Sale? La siguiente semana empezamos con la actividad de formas de la ecuación de la recta, que nos va a ayudar también el contenido de la sección número 2. ¿Alguna duda con respecto a algún otro tema de matemáticas? Por mi parte, no, maestra. Muy bien, gracias, Vero. Ok, perfecto. Si no hay dudas de momento, vamos a finalizar la clase en este momento. Cualquier duda que llegue a surgir en el camino, por favor, envíenme
un mensaje por medio de la plataforma. Ya saben que aquí está el globito, donde aparezca esto, su foto de perfil. Profesora, Mándeme. ¿con esto ya podríamos resolver la actividad o todavía nos falta un punto No, más? ya con esto ya concluye. Va a Entonces tener que revisar. Ujú. ya podríamos Ya, subirla a la plataforma. así es. Sí, sí, Ok, sí. gracias. Ya con esto concluimos la actividad integradora. Ya con este contenido, usted puede resolverla. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Entonces, cualquier duda que surja en el camino, mándenme un mensajito y ahí mismo les doy respuesta. Cualquier cuestión de la plataforma, nada más recuerden siempre avisarme el grupo en el que están. Maestra, es que no se puede descargar la actividad, por ejemplo, dígame, soy del grupo A. Maestra, es que no me aparece el video, soy del grupo C. Dígame siempre su grupo para poderle ayudar más rápido, porque si no, me voy a tardar un poquito más. Muy bien. Si no hay más dudas de momento, vamos a finalizar la clase del día de hoy, chicos. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema. Chao, Gracias, chao. maestra. Gracias a ustedes. Bye, bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bye, Gracias, bye. maestra. Gracias, gracias.